Son las 8:38, continúa Radio Análisis en nuestra Radio Universidad de Chile en este día viernes 6 de septiembre del año 2024, también llegando a ustedes a través de la red de radios que piensan y de las frecuencias de Chile TV. Empezamos como cada mañana nuestro panel de conversación junto con la editora general de nuestro departamento de prensa, Montserrat Rolano. Buenos días, Muy Monse. buenos días. Y saludamos también a través de las tecnologías a la investigadora de Nodo 21 y dirigente del Frente Amplio, Camila Miranda. Camila, bienvenida, como siempre, gracias por estar acá. Muchas gracias, muy buen día. Bueno, estamos esperando a nuestro segundo invitado, que probablemente viene en algún taco, así que partimos por mientras, Camila, con uno de los temas, o el tema que ha marcado los últimos días, las últimas semanas, que es el denominado caso Hermosilla. Hemos hecho un esfuerzo por tratar de abordar todas sus aristas, que son muchas y cada día se agregan más, ¿no? Y quería quedarme con algo que destaca la prensa hoy, que es los efectos políticos que esto tiene, ¿no? El Mercurio, en su portada principal, viene con el control de daños que estarían haciendo tanto el gobierno como la oposición. Y ahí quería partir preguntándote ¿cómo lo ves, no? Porque se hace una especie como de, no quiero usar la palabra empate, ¿no? Pero como de equiparar los daños para ambos sectores, cuando lo cierto es que las figuras que están más involucradas, o las figuras que están involucradas en este caso, desde el punto de vista, vamos a ver si judicial, pero al menos ético, ¿no? Son de la derecha, son de la UDI, de hecho, ¿no? Felipe Ward y el caso también de Andrés Chadwick. Entonces, esto como de salpicar para todos lados, que es lo primero que quiero preguntarte cómo lo ves, ¿no? Porque hay una especie de relato también y de algunas figuras políticas que apunta hacia allá. Hubo una reunión hace algunos días que lo trae La Tercera hoy de la directiva de la UDI, donde se abordó justamente cómo hacer frente a estas alusiones, ¿no? Hay muchas alusiones en los audios de Hermosilla, son 700.000 páginas, pero evidentemente lo que complica son hechos que podrían ser constitutivos de delito, ¿no? ¿Cómo ves tú esa situación en cuanto a los efectos políticos que esto está teniendo? Bueno, creo que son varios. Quiero partir señalando que más allá de toda la investigación judicial, y entro a las diferencias de los impactos del caso en los distintos sectores políticos, es que Hermosilla era un sujeto que tenía vínculo en la élite política transversal. Esa es una realidad que yo creo que no hay que desconocer. Ahora, es distinto para quien realizaba gestiones y operaciones, y es justamente como tú dices, en la información a la que hemos accedido todas y todos a través de este proceso y de los famosos audios, es que estaba muy instalado en las operaciones del gobierno de Sebastián Piñera, y en eso un vínculo muy estrecho con distintos personeros de la UDI. Pero no dejo de constatar lo anterior, o sea, efectivamente tenía vínculos transversales con la élite política del país. Eso creo que es una realidad que desconocerla tampoco resta credibilidad, pero efectivamente lo que sabemos que sus gestiones, y que muchas cruzan efectivamente con la legalidad, estaban vinculadas con personería de la derecha, en un mapa que es bastante complicado, que todavía yo creo que no terminamos de vislumbrar. Ahora, hay datos recientes que muestran de alguna manera los impactos más cercanos que ha tenido el caso Hermosilla. Por un lado, la asociación de este impacto justamente a Chile Vamos e incluso a Republicanos, y menos impacto, ¿cierto?, en otros sectores políticos. Creo que es transparente para la ciudadanía. También había una cobertura que ha permitido mostrar los antecedentes con claridad de que sus operaciones de poder permitir que otros intereses empresariales grandes en conexión con sectores de la derecha que financian esos intereses grandes pudiesen permitir adelantar procesos o intervenir en el nombramiento de autoridades. Creo que eso ha sido claro en la cobertura del caso Hermosilla. Entonces creo que va a tener impactos en la discusión municipal, pero también porque ya estaba instalada en la discusión municipal un sistemático desenlace de casos vinculados a la corrupción. Entonces ya teníamos esa variable instalada en esa conversación, y probablemente ante la pregunta que yo creo que va a ser más cercana después de Fiestas Patrias o incluso una semana antes de la elección de por quién votar, yo creo que es una variable que va a estar.
operando. En ese sentido, la forma de respuesta de la UDI, incluso de otros espacios de Chile Vamos, no me sorprende. O sea, mantener el silencio y no dar declaraciones que les puedan complicar es una estrategia bastante usada en este tipo de casos, sobre todo cuando tienes mayor poder de control mediático. Entonces no me sorprende, pero creo que ese silencio no categórico y que solo han tenido pocas figuras de la derecha les hace más daño que bien en este intrincado de acontecimientos que seguimos viendo por la televisión y viendo en el proceso judicial. Sí, bueno, Camila, a mí me encantó cómo Monse presentó el tema, porque dijo, no quiero usar la palabra empate. Y la usó. Pero... Y la usó. Saludamos al diputado Daniel Melo. ¿Cómo está, diputado? Bienvenido. ¿Por qué hago la mención a la pregunta de Montserrat y para darle continuidad a tu análisis, Camila? Porque yo creo que sí, porque de alguna manera hay una estrategia, no necesariamente de una sola persona, pero como de repartir culpas, ¿no? Eso por un lado. Y por el otro lado, diputado, también esto que ya no opera tan agresivamente en lo formal, pero que en mi consideración sigue siendo agresivo en el fondo, que esta permanente narrativa del abogado Juan Pablo Hermosilla, de que nosotros vamos a ir entregando los chats, que vamos a partir por los chats del Poder Judicial, que luego vamos a continuar con los chats de no sé quién. O sea, está haciendo como el programa de cómo van a ir cayendo todo. Es una enumeración que es una enumeración de cómo se va a ir tirando el mantel, ¿no? Un poco con un tufillo a que caigan todos, ¿no? Si vamos a caer nosotros, que caigan todos. ¿Qué decir sobre eso? Bueno, bienvenido, diputado, nuevamente. Sí, bueno, doy las excusas, saludar a Montserrat, Patricio, a la Camila que está conectada por redes sociales. Mira, lo primero es que respecto a este caso en particular, yo tengo la impresión de que ningún sector político puede quedar ajeno, ninguno, de una opinión crítica para poner una muralla a los casos de corrupción y todos los hechos que hemos venido conociendo. Y lamentablemente la derecha, en particular la UDI, que tiene a uno de los... Todos los tentáculos llevan de Hermosilla al señor Chadwick, pero la UDI guarda un silencio cómplice sobre estos temas. O sea, hay que decir las cosas como son. Entonces, no es la misma vara de conducta respecto cuando ellos, por ejemplo, hacían las denuncias en relación a los casos, fundaciones o convenios u otras situaciones. ¿Ya? Entonces, claro, y la opinión pública mira y dice, la verdad es que esta gente, la verdad es que para algunos casos sí, para otros no. Pero acá lo cierto es que el señor Hermosilla, con todos sus tentáculos, la Fiscalía, Ministerio Público, lo que ocurre en casos bien particulares respecto al tema del Poder Judicial, ¿no es cierto? El nombramiento, la relación cercana con el señor Chadwick, las transferencias electrónicas, bueno, es parte, ¿no es cierto?, de una red de corrupción que yo creo que es importante que en esto, caiga quien caiga, existe una sola conducta. Y al menos nosotros tenemos esa decisión tomada desde el punto de vista de la banca del Partido Socialista, ¿ya? Y no es algo nuevo. A mí me tocó en su momento querellarme contra Penta. Algo parecido hicimos también a propósito de la persecución de los casos de corrupción en las Fuerzas Armadas, Carabineros de Chile. El diputado Soto estuvo muy al galope y encima de aquello, ¿no es cierto? Hoy día el caso Hermosilla, con los diputados Chicardini, la diputada Chicardini y el diputado Animano Cheri, ¿ya? Entonces, a nosotros nos interesa que no se siga horadando el sistema democrático, ¿ya? Porque cuando uno va conociendo todas estas situaciones, lo que queda en el ambiente es que aquí todo es posible. Y la verdad que en democracia y en el Estado de Derecho no todo es posible. Y yo creo que la política en general tiene que dar una señal muy clara respecto a eso. Sobre la estrategia judicial, yo creo que el abogado del señor Hermosilla fue muy claro al principio, cuando dijo, mire, si estas van a ser las condiciones, bueno, nosotros vamos a, que se sepa todo, que vamos a destapar los chats, etcétera. Bueno, que lo haga. ¿Ya? El problema es que lo hace como si estuviéramos en una serie de Netflix, capítulo tras capítulo, bajo una estrategia judicial. Yo tengo la impresión de que la opinión pública tiene que conocer absolutamente toda la verdad de la información que corresponde a los procesos que se están investigando, porque la verdad que la vida personal o particular que tenga el señor Hermosilla a mí me da exactamente lo mismo, ¿ya? Pero con todos los antecedentes que hemos venido conociendo, creo que esto es gravísimo.
¿ya? Y no podemos quedar ajenos, y yo creo que aquí la derecha, la extrema derecha, tienen que dar una respuesta. ¿Ya? Es como que, señor Hermosilla, bueno, estaba ahí, me llama la atención porque en un momento desconocen a Chadwick, luego algo ocurre en la interna de la UDI, y el presidente de la UDI sale a defenderlo, que poner casi las manos al fuego por él, ¿no es cierto?, en una entrevista el fin de semana. Sí. Entonces, claro, uno no puede relativizar las conductas sobre estos temas. ¿Ya? Y tengo la impresión de que mientras más vamos conociendo información, hoy día está involucrado el exministro y diputado Felipe Ward, ¿cierto? Se abrió un proceso de investigación administrativa interna del propio MIMBU, ¿no es cierto? Y bueno, imagino que vamos a ir conociendo caso a caso este tema. Yo creo que no puede quedar impune. No pueden haber más clases de ética, tiene que haber acá un proceso que está a la altura del punto de vista de la investigación. Y yo espero, la verdad, que en esto no tengamos dos opiniones, solo una. Claro, igual es bueno hacer la separación, porque una cosa es que alguien salga mencionado en las conversaciones, como ocurre con el ministro Lizalde a propósito de la elección del fiscal, donde se dice que su candidato era Ángel Valencia, él se abstuvo por su vínculo de amistad, que son además compadres, ¿no? Una cosa es eso, como algunas alusiones, lo mismo en el caso de Analía Uriarte, pero otra cosa es cuando ya se está hablando de situaciones que podrían revestir el carácter de delito, ¿no? Y que hay que hacer una separación muy nítida. Efectivamente, el tema de las relaciones de amistad o de la vida personal no es de interés público, por lo tanto no debiera tampoco transparentarse. Está el tema del derecho profesional, que ahí yo quiero poner énfasis, porque a nosotros como periodistas también nos resguarda un derecho profesional. Y en el caso de los abogados eso también tiene que respetarse, ¿no? Cuando hay clientes que confían una situación a un abogado, y ahí Camila quizás podrá profundizar en eso, tiene todo el derecho ese cliente a que sus secretos, por decirlo así, no salgan divulgados de manera pública, ¿no? Más allá que puedan ser de interés público. Pienso en el caso de Miguel Crispi, por ejemplo, ¿no? Sí. U otros. Sí, no, y simplemente complementar, Monse, que hay, tener una conversación de WhatsApp con alguien que es investigado por un delito no convierte para nada a quien haya tenido esa conversación automáticamente en un delincuente. Eso es lo primero, ¿no? Y también ir separando las cosas, porque como estamos viviendo en un momento donde hay avidez de que caigan los corruptos, ¿no? Cualquier nombre conocido que aparezca puede ser inmediatamente interpretado de esta manera, y ya, para no decirlo de manera retórica y señalarlo directamente, cada uno en sus medios de comunicación editorializa como quiere, jerarquiza como quiere. Yo no estoy aquí pontificando, pero simplemente quiero decir que me llama la atención que algunos medios de comunicación enfaticen mucho más en la mención al ministro Elizalde, donde literalmente no hay nada. Sí, el Mercurio el día de hoy. Claro, que en el caso del ex ministro Ward, donde se le está acusando o se le está haciendo una acusación bien concreta y eventualmente constitutiva de corrupción, de mal ejercicio de su cargo cuando era ministro de Vivienda. Entonces, ese tipo de cosas ahí, Camila, no sé cómo lo ves, también requieren un cierto ejercicio de clarificación, porque me imagino que en este tema va a haber también intentos por oscurecer, confundir, distraer, para que la opinión pública de alguna manera pierda la brújula en la jerarquización de los hechos más graves en este tema. Mira, es que claramente lo que están disputando es el encuadre de este caso. Y efectivamente la narrativa es: aquí está toda la política involucrada, así como Hermosilla opera en el gobierno de Piñera, tratar de mostrar que opera en el gobierno actual. Es decir, o sea, es una narrativa bastante sencilla en ese sentido, el intento del empate, que están todos y todos involucrados, y que es consistente con la percepción ciudadana de que en la política se priorizan otros intereses que no son los de la ciudadanía. Creo que en ese sentido logran instalar, como decía, una narrativa que es concordante con percepciones ciudadanas. Entonces yo creo que eso lo vamos a ver activamente, y si aparecen otros
otros nombres cercanos al gobierno que quizás no tengan nada que ver con este tipo de hechos delictuales se trate de cubrir de la misma manera. Ahora, yo creo que ha quedado claro por los antecedentes que se han ido revisando dónde efectivamente operaba Hermosilla. Entonces, más allá de los esfuerzos incansables que hagan por poner este otro cuadro, la realidad de los hechos también tiene su peso, porque son por eso los que está siendo investigado y está teniendo las operaciones de investigación el Ministerio Público. Entonces, creo que eso también tiene patas cortas en ese sentido, pero por supuesto que es el intento que se realiza, es decir, que aquí están todos metidos, y por eso partía la intervención anterior poniendo el énfasis de que una cosa es que Hermosilla tuviese vínculos con sectores políticos transversales como parte de una élite, y otra cosa es para quién realizaba gestiones y operaciones que infringían la legalidad que tenemos, y eso creo que es lo que hay que permanentemente tratar de volver a encauzar y poner al centro. Y parte de las estrategias que tiene Hermosilla Juan Pablo, el hermano y el abogado, es justamente replicar esa otra narrativa que tienen varios medios, es decir, aquí yo tengo antecedentes para mostrar que está todo el mundo implicado. Esto es una red más grande que traspasa sectores, entonces reafirma a través de sus amenazas ese tipo de narrativa que yo creo que va a estar en disputa, que es medio parecido, por ejemplo, a cómo se abordó el caso Fundaciones, porque si tú lo miras en los hechos, donde hay personas imputadas y investigadas, un diputado desaforado es en la Araucanía, y está vinculado a Evópolis, esa gobernación, pero la narrativa más general es un caso vinculado estrechamente al Frente Amplio. El caso Cabal pasó algo parecido. También pasó algo parecido, tiene que ver con esas disputas de instalar a quién se asocia este tipo de irregularidades, o si no, salpicar para todos lados. Y eso tiene hartas dificultades, ¿cierto? No solo en el sentido de qué posición toman los distintos sectores políticos, sino que reafirma, como decía, esta percepción ciudadana que no ayuda cuando tú dices, bueno, hay cambios que se demandan, que están incumplidos, pero no hay confianza en la política, porque están todos como parte de un mismo entramado de intereses que no son los de la ciudadanía. Eso no ayuda. Entonces yo creo que en esto hay que ser bien activo y activa desde los distintos sectores políticos en distinguir, que no tiene que ver con desconocer. Una cosa es reconocer que han habido casos de corrupción en distintos sectores y con envergaduras muy diferentes, que eso también a veces se digamos, disminuye en mucha intensidad. Y otra cosa es efectivamente tratar de asimilar todos los elementos que tenemos sobre la mesa. Yo por eso vuelvo al caso de alguna forma Fundaciones, y tenía ocurriendo en paralelo los casos de Torrealba, de Maipú, y parecía que todo era un poco lo mismo. Son modos operantes distintos, afectan a distintos sectores, y no hay que desconocer que ha sido transversal en ese sentido, pero estas redes de operaciones donde efectivamente hay poderes empresariales muy grandes. Entonces, una cosa es que alguien se robe la plata, otra es que tenemos el uso de las instituciones públicas para favorecer otros intereses, y yo creo que eso es un poco lo peligroso en tratar todo como lo mismo. Sí, ahí, diputado Melo, es interesante eso también desde la perspectiva de la percepción ciudadana respecto de la corrupción. Lo comentábamos ayer, por ejemplo, a propósito de la última encuesta Criteria, cómo ha ido aumentando esto, desagregado por sectores políticos, aumenta mucho en el caso de Chile Vamos, de Republicanos, pero también afecta a sectores de centro izquierda, sale en el caso del Partido Comunista también, que yo lo mencionaba ayer. ¿Cómo se ve eso desde el Parlamento, ¿no? Porque de alguna manera esto contribuye a deslegitimar también la actividad política. En su momento pasó a propósito de los fraudes de Carabineros, ¿no? Como uno veía que en las distintas encuestas iba bajando también la valoración ciudadana a una institución que es tan fundamental como Carabineros, ¿no? En este caso que se involucra a la política, ¿no? Y dirigentes muy importantes de la política. ¿Cómo se ve eso desde el punto de vista también de la valoración que debiera haber por parte de la ciudadanía hacia la actividad política? Mira, antes de responder la consulta directa, a propósito de lo que estaba mirando ahora el Mercurio, ¿no es cierto? Y todo lo que viene detrás a propósito del ministro Elizalde. El ministro Elizalde no tiene ningún tipo de intercambio de WhatsApp con el señor Hermosilla.
es mencionado por el propio Hermosilla a propósito de la designación del fiscal nacional. ¿Ya? Entonces, yo creo que hay que ser muy claro en esto. Cero. ¿Ya? De hecho, el ministro Elizalde, en su calidad de ex senador, votó cada una de las propuestas que hizo el gobierno en su minuto. ¿Ya? Y efectivamente, cuando tuvo que votar por Ángel Valencia, se abstuvo a propósito de su relación personal con esta persona. Entonces, claro, aquí hay una operación comunicacional de este medio y de otros también, para, en el fondo, como bien decía la Camila, incorporar, ¿no es cierto?, a todos los sectores políticos de manera muy transversal en un problema puntual. ¿Ya? Después, el abogado Juan Pablo Hermosilla dice que todo el Estado está en su contra, o en contra de sus representados, que es su hermano. En buena hora que el Estado esté en contra o de la persecución de un delito tan grave como los que están siendo investigados. Estoy pensando en el Ministerio Público, ¿no es cierto?, la justicia, o sea, las instituciones que tienen que hacer su pega. ¿Ya? Entonces, mire, aquí, caiga quien caiga, esto tiene que ser investigado a fondo, ¿ya? Independiente de los colores políticos, pero que es claro que todos los tentáculos, señor Hermosilla, llevan a Chadwick, a la UDI en particular, tendrán que responder. Esta semana apareció lo del señor Felipe Ward. Entonces, yo creo que tratar de meter a todo al mismo saco, mire, dejemos que las instituciones hagan su trabajo. Yo creo que eso es muy importante. Uno no puede obviar lo que ocurrió con el caso Fundación y Convenio. Nosotros en eso también fuimos muy, muy claros, ya que tiene que haber un proceso de investigación como corresponde, porque, mire, y para entrar a la respuesta a la pregunta, todos estos casos lo que hacen es ir horadando cada vez más el sistema democrático y su legitimidad. Si el Ministerio Público no hace bien su pega, si la justicia no tiene niveles de autonomía como corresponde en relación al poder político, es muy complejo, porque la verdad que la sensación que queda en la opinión pública es que hay una justicia para ricos y una justicia para los pobres. Y eso yo creo que tiene que ser atacado a la brevedad. Y este tipo de casos, mire, alguien en el pasado lo metían preso por vender en la calle CD, ¿no es cierto?, años atrás. ¿Ya? Y después... Y en el caso de los delitos de cuello y corbata, como en el que se está investigando, con arista política, por cierto, caso Penta en particular, clases de ética. Entonces, las asimetrías que existen son muy graves. Entonces, yo tengo la impresión de que en ese sentido, hoy día, el trabajo que realice el Ministerio Público, la justicia en particular, tiene que ser muy clarificador. ¿Ya? Tiene que ser muy clarificador. No puede quedar ningún tipo de duda. ¿Ya? Y el diputado Naranjo, en un punto de prensa esta semana, decía que ojalá que esta prisión preventiva domiciliaria, ¿no es cierto?, del señor Jadwe, en esa lista, en ese caso, en esa investigación, no implique prontamente equiparar, ¿no es cierto?, prisiones preventivas en las casas para señores como Hermosilla. Creo que ojalá que eso no esté detrás en las decisiones que se van tomando, porque muchas veces se busca, ¿no es cierto?, equiparar, ¿no es cierto? Sí. Y yo creo que en esto no tiene que existir ningún tipo de defensa corporativa, y nosotros al menos vamos a estar muy atentos, la verdad. Ya yo tengo la impresión de que este tipo de casos horadan la democracia, su legitimidad, las instituciones. ¿Para qué decir lo que ocurre también en el Parlamento? ¿Ya? Con opiniones cruzadas, hay una sistemática disputa, ¿no es cierto? Porque, claro, la justicia sirve para unos casos, pero no para otros. Y aquí yo creo que tiene que haber una pura opinión. Doble estándar está a la orden del día. Así es, pues bueno, son las 9:02, ahora ya son las 9:03, vamos a ir un breve alto y continuamos en esta conversación de día viernes con el diputado Daniel Melo, con Camilo Miranda y con Montserrat Rolano acá en Radio Análisis. Vamos y volvemos.
Aguas Trayén o Cascada en Mapudungún es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Para más información, visite su página web www.aguastrayen.com. Perdidos en el espacio. Tanta música nueva y tan breve la existencia para darse cuenta. Perdidos en el espacio. Lunes, 22 horas. Radio Universidad de Chile los invita a escuchar todos los viernes a las 17 horas Construyendo Comunidad Universitaria, un programa realizado por la Asociación Nacional de Académicos y Académicas de la Universidad de Chile, ACAUCH. Este espacio tiene como objetivo dar a conocer el trabajo de las y los miembros de la comunidad universitaria con acento en lo que hacen, piensan y proponen los académicos con una perspectiva interdisciplinaria. Está dirigido a la comunidad universitaria y a la sociedad en su conjunto. Todos los viernes de 17 a 18 horas, Construyendo Comunidad Universitaria. Conducen dirigentes y dirigentes de ACAUCH en el 102.5 FM y radio.uchile.cl. No te pierdas Memorias del Futuro, un espacio de educación en formación ciudadana y la historia popular de Chile y Latinoamérica. Saludos a todos nuestros auditores y auditoras de Radio Universidad de Chile. Les habla Jan Flores Quintana, cientista político, y les invito a escuchar todos los martes a las 22:30 horas nuestro programa Memorias de Futuro. Radio Universidad de Chile te invita a escuchar cada miércoles a las 16 horas Rocadictos. Un espacio donde te enterarás de terremotos, sequías, erupciones volcánicas, aluviones y todo lo que ocurre en torno a las ciencias de la Tierra en nuestro país y el mundo. Todo eso es motivo de conversación en Rocadictos. Académicos y académicas de los departamentos de Geología, Geofísica y del Centro de Ciencias del Clima y la Resiliencia de la Universidad de Chile se reunirán cada miércoles a las 16 horas para explicar estos fenómenos y responder tus preguntas. Rocadictos, miércoles 16 horas por Radio Universidad de Chile, 102.5 FM y radio.uchile.cl. Vive la música chilena en su máxima expresión en Radio Universidad de Chile, distinguida como radio fundamental de la música chilena 2024. Son las 9:05, continuamos en Radio Análisis en este viernes 6 de septiembre del año 2024. Estamos con Montserrat Rolano acá en el estudio con el diputado Daniel Melo, diputado del Partido Socialista por la región metropolitana, y con la investigadora de Nodo 21 y militante del Frente Amplio, Camila Miranda. Bueno, acabamos de salir, Camila, del aniversario de la derrota del plebiscito del 2022. Y nos vamos a acercar muy rápidamente al 5º aniversario del estallido social. Son dos momentos que de alguna manera están conectados. Uno puede elegir cómo los conecta. Ayer mismo hacíamos mención al punto de prensa de Chile Vamos el día 4, donde lo hace en una iglesia vandalizada por el estallido social para celebrar el triunfo del rechazo, y entonces hace ahí una conexión que de alguna manera no solamente muestra una posición sobre el plebiscito, sino que nos devela cuál va a ser la posición en el aniversario 5º del estallido social, ¿no? Estallido delictual. El estallido delictual.
Pero se empieza a instalar también la pregunta respecto a cómo procesar esto desde aquellas fuerzas que empujaron el apruebo, ¿no? Y qué lecturas se pueden hacer con el sosiego que da el tiempo, de por dónde retomar, o qué fue lo que pasó, o hacia dónde ir. Habiendo transcurrido ya 24 meses por lo menos desde aquel día domingo, Camila, ¿qué te nace decir en este 2024 sobre aquello? Un error tratar de construir el 4 de septiembre, en este caso para la derecha, como una suerte de efeméride épica. Hablaban de salvación democrática y ese tipo de declaraciones, cuando para la ciudadanía en general lo que tenemos es que no ha habido ningún cambio y hay mayor problemas de legitimidad en la política. Entonces creo que termina siendo una narrativa que, como tú bien señalabas, trata de reafirmar que en realidad la ruta que transitamos como sociedad en ese debate constitucional en medio de una pandemia, en realidad fue puro costo para Chile, y lo desconecta permanentemente, ¿cierto?, de las causas y las demandas que siguen pendientes. Ese es el ejercicio básicamente que intentan realizar, y sobre todo en un precontexto presidencial. Entonces también tiene una estrategia de reposicionar la vinculación entre el estallido social, esas marchas masivas, con solo hechos violentos y desconocer toda la demás discusión. Y yo creo que eso es un problema a 5 años del estallido, seguir en ese tejido. Ahora bien, en la otra dimensión que tú dices, la lectura que hacer de qué pasó con ese ciclo, que creo que sigue abierto como ciclo porque no han habido cambios y esas demandas ciudadanas siguen muy presentes, y se conectan las demandas de desigualdad y desprotección en aspectos básicos de la vida con las demandas de inseguridad, que también son una expresión también de esa dimensión de desprotección del sistema. Entonces creo que se modulan la dimensión de los malestares, pero siguen ahí muy presentes y muy al centro, ¿sí? Aun cuando en las preguntas sobre los principales problemas de la ciudadanía salga la delincuencia, inmediatamente después se habla de salud y se habla de pensiones, que eran parte de los elementos que han estado al centro del ciclo más largo de los 2000 en adelante, por decir aquí tenemos problemas. Entonces creo que desconectarlos es una dificultad. Y ahora, en términos de lo que significó para la izquierda perder el primer proceso constitucional, considerando que fue una oportunidad inédita de conducir y de proponerle a Chile un horizonte, es que yo creo un aprendizaje. El primero es que los cambios se disputan permanentemente en la sociedad. No basta con un impulso inicial, y más allá de que hay otras variables aquí de análisis, tanto el cambio de las reglas, el tipo de configuración del órgano, que termina teniendo hartos independientes, y eso también genera una dinámica antipolítica dentro del espacio que hace muy difícil procesar una orientación de síntesis en la propuesta constitucional que dialogara con otros sectores. Pero creo que, pensando más en la autocrítica desde la izquierda, primero los cambios se disputan permanentemente en la sociedad, que no basta con tener fijado un horizonte, sino puede explicar con claridad cómo se transita hacia allá. Y a mí me gusta el caso de la vivienda, porque si bien hubo harto de campañas para tratar de desinformar, las fake news solo tienen efecto en la medida que conectan con cuestiones que existen en la realidad, como preocupaciones, como miedos, como certeza. Y por supuesto que cuando te cuesta tanto conseguir tu casa, que por un lado prometan el derecho a una vivienda digna, pero se ponga en discusión si es que eso significa perder o no la que tiene, creo que es justamente ese problema de desconectar la discusión de horizonte con las condiciones materiales con las cuales tú transitas hacia allá. Y en eso es consistente un poco el análisis más reciente del PNUD, que el problema no es que no se quedan cambios profundos, esa es una cuestión activa y presente. Lo que falta es incorporar a eso no solamente confianza en la política para que se pueda hacer, sino claridad en los caminos, la certeza. Entonces, ese es un componente que tiene que estar muy presente. Yo volví hace algunos días al texto constitucional. Por ejemplo, uno leía el derecho a la educación, que me parece que era muy consistente en el planteamiento que tenía de la Convención Constitucional, pero luego en toda la comunicación política y pública que se hizo durante la campaña, estaba ausente plantear con más claridad cómo se transitaba hacia esa promesa que se estaba poniendo ahí de una educación pública gratuita y de calidad. Y creo que ese desorden
desfase termina, ¿cierto?, afectando radicalmente, y creo que justamente a una izquierda que luego le toca asumir un gobierno tiene el desafío concreto de sus horizontes ponerlos en ese camino que se puede plantear concretamente. Entonces creo que esa dimensión de una disputa que es abierta y permanente en la sociedad, creo que es un aprendizaje, considerando que se podrían poner muchas más variables, porque creo que es una discusión muy rica a revisar ese proceso. Sí, ayer, estos días hemos analizado también de manera crítica lo que ha hecho los grupos que votaron por el rechazo, no solamente partidos, sino que organizaciones, ciudadanas, en fin. Esto como de hacer una separación entre buenos y malos, ¿no? Que finalmente no aporta mucho. Y ahí, diputado, más allá de eso, ¿no? Que además se ha dicho también que el triunfo del rechazo no necesariamente fue un triunfo de la derecha, ¿no? Que también se hizo ese primer análisis, pero desde la perspectiva de la izquierda o de las izquierdas que jugaron un rol gravitante en ese momento, y además se omite lo que pasó después con el segundo proceso, cuando se celebra el rechazo, pero bueno, en el caso de la izquierda se han hecho varios análisis y hay como, yo podría decir, una separación entre autocomplacientes y autoflagelantes en esto, ¿no? Hay quienes son más bien autocríticos de la forma, de los contenidos, y hay quienes plantean, bueno, en realidad sí, no debimos haberlo hecho tan de esa manera, pero igual teníamos razón, ¿no? Para sintetizarlo de una manera bien burda, pero ¿en qué espacio se posiciona ahí el Partido Socialista? Ayer, por ejemplo, la ministra Toá decía en una entrevista en Tele 13 Radio que ella estaba muy en contra de cómo se había dado el proceso, pero que habían elementos que siguen vigentes, el Estado social y democrático de derecho, entre otros, ¿no? Pero además la actual ministra Toá en ese momento llegó a ser una de las voceras más importantes de la prueba. Sí. A ver, lo primero, tengo la impresión de que aún está pendiente la cuestión constitucional en nuestro país, no como una prioridad como estuvo los últimos años. Aquí yo creo que fue derrotada tanto la posición más maximalista que tuvo en un momento la posición de la derecha y la extrema derecha en el segundo proceso, así como también el primer texto constitucional que respaldamos, ¿ya? Entonces, hay, yo creo, una derrota transversal para ambas propuestas, ¿ya? Y eso sin duda implica un fracaso desde el punto de vista de que la democracia se haga cargo de un tema tan importante como era tener nuevas reglas para poder construir el país del futuro. Y en ese sentido, nosotros desde nuestro sector tenemos que hacer nuestra propia autocrítica, ¿ya? Yo tengo la impresión de que no haber podido interpretar de manera correcta lo que la ciudadanía estaba esperando a propósito del primer proceso para hacernos cargo de aquello, nos llevó a posiciones que eran metarrelatos, maximalistas, que no nos permitieron tener esa vinculación y poder aspirar a construir una nueva constitución, ¿ya? Y creo que perdimos una tremenda oportunidad. ¿Sí? Yo creo que en eso, independiente de que hayamos tenido o no la razón, porque, mire, respecto al proceso de la Unidad Popular y otros procesos, se siguen escribiendo libros, artículos. Yo creo que sobre este punto van a pasar muchos años, ¿ya? Pero acá lo claro es que perdimos una oportunidad de poder interpretar a la mayoría del país. Y más allá de las campañas de desinformación, que las hubo de manera muy brutal por parte de la derecha, tengo la impresión de que perdimos esa oportunidad. Entonces, hoy día la cuestión constitucional que está pendiente quedó, la verdad, en el baúl de los recuerdos, ¿ya? Y yo pensaba, a propósito del rechazo a la segunda propuesta, que incluso tampoco la derecha tuvo la capacidad de poder interpretar a la mayoría del país, si digamos las cosas como son. Se armó un acuerdo, ¿no es cierto?, un texto previo en el cual teníamos todo de alguna manera, más o menos, pero todos concurrimos a firmar los bordes, ¿no es cierto? Pero hubo un sector de este país, en particular aquellos seguidores de José Antonio Kast y gente afín, que dijo, no, pues hay que extremar más esto. Y bueno, y la gente también la rechazó. Entonces mi pregunta, uno reflexiona, bueno, ¿qué es lo que está esperando la gente? Quizás una propuesta que sea mucho más de consenso, mucho más equilibrada,
y que tenga algunos temas que hoy día son muy relevantes para resolver los problemas que tiene la gente, porque la Constitución nos debiera permitir aquello, ¿no es cierto? Hoy día todo el alegato que hay a propósito del sistema de seguridad social, ¿cuál es el rol que le cabe al Estado en ese proceso? Por ejemplo, cómo se fortalece el rol de la educación pública y la salud. ¿Ya? Son cuestiones que están pendientes, ¿ya? Muchas de ellas tienen problemas para poder implementarse políticas de carácter más universal a propósito de los bordes constitucionales de la actual Constitución, ¿ya? Pero terminamos defendiendo, lo quiero decir, el rechazo a la segunda propuesta, defendiendo de alguna manera lo que hoy día tenemos, ¿ya? Entonces, también fue muy raro, la verdad. Sí. Yo la verdad que creo que aquí nadie ganó, o sea, sí ganó aquellas que no querían ningún tipo de cambio ni transformación, porque tenemos un status quo, y efectivamente están pendientes aún las demandas que fueron, ¿cierto?, visibilizadas con mayor fuerza a propósito del estallido social, ¿ya? Sin querer romantizar tampoco lo que ocurrió allí en el estallido social, ¿ya? Pero toda esta demanda por derechos sociales, por un rol distinto del Estado, por una mejor democracia, todo aquello está aún pendiente, ¿ya? Y precisamente porque yo creo que uno de los principales aprendizajes es que uno necesita construir mayorías sociales, políticas y culturales que te permitan avanzar en los cambios de manera progresiva. Y en eso yo creo que al menos desde el Partido Socialista lo tenemos muy claro, ¿ya? Hicimos un proceso de renovación de nuestras ideas a propósito de la derrota que tuvimos en el golpe de Estado y todo lo que ocurrió allí, ¿no es cierto? La incapacidad de poder ponernos de acuerdo incluso con personas que no necesariamente piensan como uno, pero son necesarios para ir construyendo una mayoría. Con esto termino, y tengo la impresión de que en ese proceso toda la izquierda, ¿ya?, debiera tener la capacidad de mirar qué es lo que vamos a hacer a propósito de las futuras elecciones para proponerle al país un proyecto que implique una mayoría sustancial, social, política y electoral, para poder transformar el país. Si no, sí, la verdad que vamos a seguir en un derrotero de que nada va a cambiar en este país. Sí, Camila, bueno, a propósito del resultado del 2022, pero creo que el halo de eso se mantiene hasta el día de hoy, aparece un asunto que a mí como tema me parece súper interesante para el sector al cual tú perteneces, y que es esta suerte de falta de diagnóstico, falta de conocimiento de cómo es el pueblo al que supuestamente la izquierda debe representar, ¿no? Falta de calle. Exactamente, como una suerte de dirigencia autorreferida, ¿no? Y que incluso en algunos extremos se tradujo en que en el día del plebiscito y en los días posteriores se instalaron argumentos del tipo por el pueblo, para el pueblo, pero sin el pueblo, algo así como bueno, quisimos darle una constitución llena de derechos y ustedes son unos malagradecidos y votan rechazos, ¿no? Que al fin y al cabo es una pregunta bastante profunda, ¿no? De cómo se construye izquierda en relación a esas coordenadas. ¿Qué reflexión podrías hacer sobre aquello? A ver, yo diría que no es un análisis transversal del sector, y también hay harto de caricatura en las primeras interpretaciones que se hacen del resultado del 4 de septiembre. A ver, yo creo que cuando digo como que los cambios se disputan permanentemente en la sociedad, lo que estoy diciendo es que justamente el ciclo del estallido y todas las demandas sociales, lo que en realidad estaban mostrando es que había un desacople entre las promesas que tiene nuestro sistema y la vivencia concreta y material. Y de ahí, por ejemplo, se gesta el Frente Amplio, en esa disputa, en esa lectura de lo que estaba pasando en el país y que vivenciaban muchas personas que fueron formulando el movimiento. Entonces, creo que luego hay un desacople y efectivamente hay una sobrelectura de la oportunidad de cambios y de la posibilidad de horizonte que se estaba disputando en el proceso constitucional.
Yo creo que efectivamente ahí hay una sobrelectura de lo que está ocurriendo. Y luego creo que justamente por varias razones hay una suerte de ensimismamiento también dentro del mismo proceso constitucional y una falta de mirada y sentido respecto a cómo afectan un ciclo de incertezas que implican los cambios en una sociedad que vive de desprotección. Entonces creo que esas cosas se terminan no calibrando. Creo que efectivamente ahí hay como una sobreestimación también de lo que significa la campaña que levanta la derecha sobre fake news, desinformación o promesas de reforma y cuánto eso impacta o no en el resultado, y eso es una forma de no mirar la propia responsabilidad, ¿cierto? Que yo creo que con mucho esfuerzo se intentó que en el proceso constitucional estuviesen presentes esas largas décadas de lucha que tuvimos, y yo creo que hubo una dificultad muy grande en la izquierda de producir una síntesis dentro de ese proceso. Creo que es un aprendizaje también en el segundo proceso constitucional, como dice el diputado, se parte con una hoja de acuerdos o ciertos consensos generales, y luego, ¿cierto?, la derecha lo que hace es básicamente petrificar en su propuesta el modelo actual y decir no hay ningún cambio. Al final esa es su agenda en ese proceso constitucional, y la realidad es que hoy día no tenemos ningún cambio en ese ámbito más allá del cambio del quórum de las reformas constitucionales, pero si uno mira al Congreso no tienes mayorías para realizar cambios sustantivos. Yo sí recojo elementos positivos del ciclo constitucional. Creo que fue un aprendizaje ciudadano empezar a debatir temas que no se debatían en el país. Tipo de Estado, tipo de derecho, protección de la naturaleza, y además de poner sobre la mesa, decir a qué cosas estábamos disponibles y a qué cosas no estábamos disponibles como sociedad. Creo que eso sí es un proceso de aprendizaje que quizás es mirar el vaso medio lleno, pero creo que hay que recoger. Y también se empieza a establecer un estándar de la acción política, como qué se espera de la política. Creo que hay varios elementos que recoger. Y vuelvo a un poco en la pregunta que tú me hacías de la autocrítica que hay que hacer. Yo creo que las fuerzas políticas hoy día requieren un ejercicio de anclaje más permanente y real en el Chile que tenemos, si no es baladí que los partidos políticos tengan una aprobación tan baja. No es baladí que efectivamente tengamos estas percepciones de corrupción tan generalizadas y que se piense que en la política se defienden otros intereses, y eso sobre todo nos tensiona a quienes nos identificamos en la izquierda. Y justamente cuando tú miras los números, aquí como mayor frialdad, como en los sectores populares hay mayor lejanía con los planteamientos de izquierda en este momento, que no hay que transversalizarlo, pero si uno mira en números más cerrados es una realidad que hay que abordar. Creo que también es un aprendizaje que sacar de este proceso constitucional. Bueno, nos quedan algunos minutos y diputado puede referirse a este tema, pero solamente quería hacer un enlace con algo que tiene relación directa con lo que estamos hablando, que es el tema previsional, porque hay una propuesta del gobierno que sabemos que tiene fecha para principios del próximo año para que se vote en el Senado, pero en paralelo han surgido otras propuestas, y una de ellas es la del PPD, que apunta a avanzar en la medida de lo posible, básicamente, ¿no? Avancemos en el tema de la PGU, la rebaja de las tasas de mortalidad, que es donde hay más acuerdo, ¿no? Cómo se va a financiar la PGU es la gran incógnita, pero eso ha generado varias opiniones contrapuestas en el sector. Por ejemplo, un artículo muy interesante que hizo nuestra colega Bárbara Payal, consultó a algunos parlamentarios, uno de ellos Juan Santana, del Partido Socialista, que le decía esto en realidad beneficia a la AFP, porque lo que estamos haciendo es patear el tema de la división de la industria, ¿no? Para más adelante, para un futuro que probablemente nunca llegue. Y hay quienes lo acogieron de muy buena manera, el Audi, por ejemplo, ¿no? El diputado Héctor Ulloa, que también consultamos. ¿Cómo se ve eso? Esto de avanzar con lo que se tiene, ¿no? Que es un poco quizás la esperanza que tienen algunos ante quedarnos sin nada, avanzar con el Congreso que tenemos, ¿no? Y ahí usted, diputado, sabe muy bien eso, en algunas cuestiones puntuales, por ejemplo, algunas reformas al sistema político, donde hay cierto acuerdo. ¿Cómo se ve eso en un marco más general, ¿no? Son hartas preguntas en una reflexión bien amplia, ¿ya? Mira, sobre lo último... Y en poco tiempo. Y muy poquito tiempo, así que quiero responder al planteamiento de Camila a propósito del tema del estallido y la cosa constitucional.
Mire, la desafección quizás que tienen los sectores más populares de Chile respecto a determinadas posiciones es porque esas posiciones lo que reflejan es una defensa de la identidad en sí misma, pero a esa identidad en sí misma no le pone ningún tipo de materialidad. Y el problema es, si uno estrictamente, es cómo se distribuye la riqueza en este país, los ingresos, cómo los trabajadores y trabajadoras tienen más derechos, cómo se equipara la cancha, desde el punto de vista de la justicia material, ¿ya? De los derechos sociales universales, acceso a la salud, educación, los temas previsionales. Yo creo que ese es el punto en donde al menos nuestra bancada ha querido entrar a ese debate, ¿ya? Porque claro, nosotros fuimos parte de la agenda de justicia cultural de la presidenta Bachelet. Esto no surge con el estallido ni con el Frente Amplio, ¿ya? O sea, matrimonio igualitario, identidad de género, ¿ya? La discusión respecto al tema del aborto, todas estas materias, ¿ya? Pero uno puede tener un enfoque para defender esas posiciones. O sea, uno defiende a la persona trans no porque sea trans en sí mismo, sino porque también nos interesa de que esa persona también tenga acceso, por ejemplo, a educación, a salud, a empleo, ¿ya? Además de defender su propia identidad. No sé si me explico. Entonces, yo tengo la impresión que hay un sector de la izquierda que se habla a sí mismo, ¿ya? Pero que tiene poca relación concreta y real con el mundo popular y con las demandas que están allí, ¿ya? Los temas de seguridad pública, por ejemplo, ciudadana, tengo la impresión de que eso es un tema muy central también de la agenda, ¿ya? Por eso nosotros la tomamos cuando partió el gobierno y hemos respaldado las iniciativas que tiene el gobierno, porque no hay ningún cambio de transformación social posible si es que no se asegura paz social, ¿ya? Entonces, hay decisiones que son políticas desde el punto de vista de los diagnósticos y de las propuestas que yo tengo la impresión de que uno debiera tener la capacidad para poder discutir, ¿ya? En un proyecto de mediano y largo plazo. Y lo último, mayorías. Sin mayoría es imposible transformar el país. Y en eso tengo la impresión que el gobierno le costó entenderlo, porque pasó un tiempo y para entender ese fenómeno, ¿ya? Que en las democracias hay que construir la mitad más uno, incluso a propósito de los quórum, un poco más. Y no necesariamente uno tiene que enamorarse de sus propias ideas, sino que tiene que tener la capacidad de ponerse de acuerdo. A propósito del tema de pensiones, mire, pongamos toda nuestra energía y fuerza para que el acuerdo que está construyendo el gobierno, la ministra Jara, el ministro Marcel, con sectores de la oposición, pueda avanzar. Y digo esto porque cuando uno plantea, a propósito del PPD, mire, ¿sabe qué? Aumentemos la PGU y las tasas de mortalidad y no sé qué cosa, las tasas de mortalidad y no sé qué otras cosas, eso es decir, en el fondo no va a haber ningún tipo de reforma. Y yo tengo la impresión de que si es posible, por ejemplo, avanzar en establecer, primero, un 1% para los temas de equidad de género en este acuerdo, un 2% para seguro social, ¿ya? En un tránsito de 20 a 25 años en el sistema, y eso nos permite mejorar las pensiones a los chilenos hoy día, sin duda yo creo que eso es un avance, ¿ya? Decir que no hay ninguna posibilidad de un cambio y transformación en torno a esto, creo que es un error. El gobierno además va a incorporar el proyecto de ley para la separación de la industria, que es una de las cosas que también está puesta allí, ¿ya? Entonces hay un debate que se está generando, ¿ya? Mire, el Frente Amplio sale la propuesta y automáticamente sale una nota en la tercera, ¿ya? De todos los parlamentarios del Frente Amplio en contra de lo que se había firmado en el Senado. Todo lo que dijimos fue: no queremos más una derecha que siga obstruyendo los cambios y las transformaciones, y cuando hay una posibilidad de acuerdo, en contra. Luego el PPD, mire, ¿sabe qué? ¿Para qué vamos a seguir en esto? Vamos solo a la PGU. Pero para la PGU, porque hay que ser serios, necesitamos que se apruebe el tema del pacto tributario, sí, de cumplimiento tributario, porque necesitamos los recursos de financiamiento permanente para una política de envergadura. Diputado, se nos acabó el tiempo, así que Camila, si quieres, un minuto. Sí, dos cosas, porque
nos interpeló. O sea, la primera es que creo que, por eso digo que hay harta caricatura, y yo no creo en agendas culturales por ejemplo, en igualdad de género. Creo que son agendas de disputa de igualdad, y justamente por eso en la discusión de en 40 horas poner las bandas de jornada horaria o la discusión de pensiones de alimentos son cuestiones sumamente materiales que afectan a los sectores populares y transversales de Chile. Yo creo que el problema es tratar de construir las caricaturas de que hay una disputa identitaria. Y la segunda, respecto a la cuestión de pensiones, lo que se ha hecho es tratar de instalar la pregunta, y que creo que es consonante con la última encuesta Barómetro que se presentó hace algunos días, de que no se puede dejar de abordar una discusión sobre el papel de la AFP, porque si bien la reforma tiene que tener, por un lado, un eje vinculado a mejorar las pensiones, y creo que eso es un deber ético, político, social, pondría todos los adjetivos necesarios, también hay un desafío sobre el ajuste del modelo, y ahí concuerdo, cuando se separan, o sea, se plantea separar la discusión de las reformas, puede ser como pan para hoy, hambre para mañana, y que nunca logremos hacer un giro o una apertura a cambiar el sistema previsional que hoy día tenemos. Pero creo que es necesario que los sectores políticos también pongan posiciones sobre la mesa, y creo que en el Senado, en la discusión que se dé de la reforma, todavía está por verse cómo se termine resolviendo, y yo espero que efectivamente hayan puntos que vayan a solidaridad, no por una cuestión necesariamente ideológica cerrada, sino más bien porque es la fórmula en la cual uno puede mejorar las pensiones hoy día, y a eso había una cerrazón sistemática. Si estamos bien pasados, nos tenemos que ir rápidamente. Yo creo que hay que abandonar la política testimonial. El gobierno tiene el deber ético y moral de poder avanzar en transformar las condiciones objetivas y materiales de la gente. Y yo creo que en eso no puede haber... Miren, los parlamentarios de gobierno no pueden seguir negándole la salida al propio gobierno. Y ese es el problema que yo veo de fondo desde el punto de vista de la política. Ya, en buen chileno se dice atonillar para el revés. Sí. Ya, pero ya, vamos a ver cómo decanta. Hay que apoyar al presidente Boric. ¿Cómo decanta esto? Vamos a ver cómo decanta esto. Tenemos que irnos corriendo. Muchas gracias, Camila Miranda. Muchas gracias, diputada Daniel Melo. Con Monse desalojamos el recinto, como diría un carabinero, rápidamente, y a la vuelta está Claudio Medrano con ustedes y con una muy interesante